qué hora se me cortó? ¿Hace cuánto tiempo se me cortó? Al principio. ¿Hace media hora? Como hace unos 20, 25 minutos, sí. Hace 33 minutos, ingeniero. ¿En serio? Sí. Ingeniero, ni bien compartió la pantalla, se colgó. Ya. Miren, resulta que estaba hablando todo este tiempo solito yo. ¿En serio? Sí, lo llamamos, ingeniero, y le avisamos. Y yo dije, ¿quiénes serán? Dije. Ya. Sí, ingeniero. Van a disculpar entonces, ¿ya? No fue mi intención, no sé qué pasa. Es la mala conexión. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, seguimos grabando entonces. Miren todo lo que hice, jóvenes. Pueden reírse si quieren. Tienen todo el derecho. Ahora no están ni mirando porque tampoco estoy compartiendo, ¿no? No. Sí. Sí, pues todo se frega acá. ¿Ya? Ahora vamos a compartir. Ya, jóvenes, miren todo lo que hice solito. Aquí les estaba preguntando, ¿entendieron? ¿Alguna duda, alguna consulta? Y como nadie decía nada, yo dije, a ver, ¿dónde están? Volví a la sesión y no había. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Me da flojera repetir todo esto. ¿No ha Ya. quedado grabado eso, no, ingeniero? No ha quedado imposible, pues sí estaba cortado. Ya, esta cosita no hay que cerrarla, es muy molesta, sí, esta cosa. ¿Ya? Ya, y esto tampoco, no lo vieron, nada. No, ingeniero. No. Nos quedamos en el enunciado, ingeniero. Ya. En 80 grados, para ser exacto. En 80 grados, Sí. mira, hace 80 minutos, está bien, listo, ya. Bueno, jóvenes, a ver, entonces este es el problema que, ojalá no se me corte, ¿ya? Bueno, este es el problema, jóvenes, que quería que resolvamos, ¿sí? Ya, ahí está, ¿no? Bueno, ¿de qué se trata? Dice, ¿no? Un sistema de calentamiento de agua consiste en un tanque agitado continuo de 100 litros de capacidad efectivo, ¿no? Con un sistema de calentamiento de origen eléctrico. Aquí está, ¿no? Este es el calefactor de origen eléctrico. ¿Ya? De origen eléctrico. ¿Cuál dice? Permitirá calentar una corriente de 20 litros por minuto de agua desde 25 hasta 80. ¿Ya? Entonces el agua va a entrar a 25 aquí y el líquido, el agua va a salir a 80. ¿Está bien? Por otro lado dice, el tanque pierde calor al aire exterior debido a la diferencia de temperaturas. Entonces presumimos que el aire exterior está a 25. Y si la temperatura de la salida va a salir a 80, entonces significa que todo el tanque está a 80 grados centígrados y por nada más va a perder calor. No, porque si la temperatura del recipiente está a 80 y afuera está a 25, entonces va a haber un calor perdido, ¿ya? Entonces dice justamente eso, ¿no? El tanque pierde calor hacia el aire exterior debido a la diferencia de temperaturas. Por lo tanto, el agua pierde calor por convección y radiación. Ya, miren, aquí estamos incluyendo ya la radiación. ¿No? Hacia el aire con una ecuación definida por esta expresión. Esta es nuestra ecuación que nos dice cómo está perdiendo calor el recipiente hacia el aire exterior. Y aquí se está incluyendo el mecanismo de la convección y la radiación.
ambas, ¿no? Eso es lo que dice aquí, convección y radiación. En donde esta temperatura está medido en grados centígrados y el calor perdido está medido en vatios. ¿Ya? Está medido en vatios. ¿Está bien? ¿Qué dice? Calcular varias cosas. Dice calcular la razón de la transferencia de calor entregado, la razón de la transferencia de calor entregado por el elemento calefactor, la resistencia eléctrica, ¿no? Por este de acá. ¿Cuánto calor se está entregando? ¿Ya? Esa es la pregunta del inciso A. El inciso B. ¿Cómo va a ser el cambio, la variación de la temperatura aquí a la salida? ¿No? ¿Cómo va a ser el cambio a la salida? ¿No? De la temperatura. Desde el momento en que se enciende el calefactor eléctrico. Entonces, al principio el calefactor está apagado. Entonces el agua va a entrar a 25, el agua está a 25 dentro del tanque y obviamente el agua va a salir a 25 antes de que se encienda el calefactor, ¿no? ¿Ya? Entonces, desde el momento en que se enciende el calefactor eléctrico, considerando que todo el sistema se halla a 25 grados al inicio. Y eso es correcto pensar, no todo está a 25. El aire exterior está a 25, el agua ingresa a 25, el agua dentro del tanque está a 25 y por lo tanto a la salida también es 25. ¿No? Y cuando ya se enciende este calefactor eléctrico, la temperatura del agua en el tanque va a empezar a subir. Si estaba a 25, va a pasar a 26, 27, 28, 30, 38, 45. Va a ir subiendo, ¿no? 65, 78, 79 y va a llegar a 80. Y en ese valor de 80 se va a estabilizar, ¿no? Entonces el calefactor va a entregar calor al agua para que la temperatura suba de 25 hasta 80, una vez que ya el calefactor fue encendido, ¿no? Y en ese momento volvemos a una situación de estado estacionario. Al principio no va a ser estacionario desde que se enciende el calefactor. Va a ser un proceso dinámico. ¿Por qué? Porque la temperatura de la salida y dentro del tanque va a ir cambiando. Les decía que al principio va a estar a 25, después 27, 35, va a ir subiendo. Lo mismo a la salida, entonces se convierte en dinámico. Pero cuando ya llega a 80, ya no va a cambiar, porque el calefactor no da para que la temperatura siga aumentando. Va a salir a 80 y llegamos de nuevo a un estado estacionario. Todo se vuelve constante. El suministro de calor es constante. La temperatura del agua en el tanque va a ser 80, constante. La temperatura del agua a salida, constante 80. Y la temperatura del agua a la entrada, 25. Ya, entonces hay que graficar eso, ¿no? Y hay que hallar la ecuación. ¿Cómo es que varía? Va cambiando. ¿Ya? ¿Está bien? El inciso C dice graficar cómo es esa variación de la temperatura de la salida y del calor perdido a la salida en función al tiempo. Entonces la temperatura a la salida va a variar desde 25 a 80 y eso va a hacer que el calor perdido también cambie, porque el calor perdido depende de la temperatura, ¿no? Fíjense aquí en el enunciado, 30 menos T menos 25 dice, ¿no? Graficar. Y el inciso D dice, si una vez que el agua a la salida llegó a 80 y se estabiliza, llega al equilibrio, es decir, llega al estado estacionario, en ese momento dice, se disminuye el suministro de calor en un 15%. Antes estaba un 100%, digamos. Ahora hemos bajado a 85%. Es decir, hay una disminución de 15%. ¿Qué va a pasar con la temperatura de la salida? Ya no va a dar para que salga a 80. Ya, entonces, si la cantidad de calor disminuye, va a tener su incidencia en la salida. Y la temperatura de la salida va a ir cambiando con el tiempo. Va a ir disminuyendo. ¿Hasta qué valor? Hay que calcularlo. Y también dice, determina la nueva variación de la temperatura, ¿no? ¿Cómo varía la temperatura a la salida en función al tiempo? ¿Ya? Aquí tenemos, fíjense, el esquema, el tanquecito. Tenemos un motor para agitación, para mantener homogéneo el líquido dentro del tanque,
¿no? Eso tiene dos fines, ¿no? El primero es de mejorar la transferencia de calor, porque cuando hay mucho movimiento de líquido, mucha agitación, la transferencia de calor es más efectiva por convección en el líquido, ¿no? ¿Ya? Esa es una. La otra es de mantener uniforme la temperatura del líquido dentro del tanque. Es decir, que la temperatura sea homogénea. Por ejemplo, en este punto rojo que ven aquí. Si yo tengo una temperatura en un instante en ese lugar, voy a tener la misma temperatura en este otro lugar, o en el otro polo, o aquí o en el centro. Eso significa que sea homogéneo. Si no existiese esta homogeneidad, entonces en estos puntos rojos la temperatura sería diferente, existirían diferencias de temperatura internas, y eso haría que el método que vamos a utilizar no serviría para nada. Y tendríamos que buscar otra alternativa de solución con una matemática mucho más compleja y más difícil de resolver, ¿no? Más difícil de resolver. Y no tendría también mucho sentido quizás esforzarnos por algo así, ¿no? Entonces, ustedes más o menos ya conocen la naturaleza de los fluidos. Ellos guardan mucha complejidad y mucha aleatoriedad, entonces es difícil estudiar, ¿no? Si es que no estuviese el tanque mezclado y no fuese homogéneo. Por eso se dice que la mezcla es perfecta aquí adentro, ¿ya? Y a eso se llega siempre y cuando el agitador cumpla su función, ¿no? ¿Ya? Cumpla su función. Entonces aquí adentro tenemos un volumen constante de 100 litros. Tenemos una masa de aquí correspondiente a los 100 litros, ¿ya? Tenemos un calor perdido porque el tanque está a una mayor temperatura y el aire está a una menor temperatura, y se pierde calor en función a esta expresión de aquí, ¿no? ¿Ya? Aquí está, ¿verdad? En función a esta expresión. Tenemos un flujo másico a la entrada, un flujo másico a la salida. ¿Ya? Bueno, vamos a empezar a resolver entonces. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Utilizar los balances de materia y de energía, ¿no? En estado dinámico, o si quieren, es lo mismo decir no estacionario. ¿Ya? Vamos a ir resolviendo inciso por inciso. ¿De acuerdo? Inciso por inciso. Ya, otra cosa también que tenemos que tomar en cuenta son las propiedades del agua. No, seguramente vamos a necesitar algunas propiedades. Por ejemplo, la densidad del agua, ¿no? Vamos a necesitar la densidad del agua. Y otra propiedad, el calor específico. Como la temperatura está entre 25 y 80, entonces pudiésemos tomar un promedio. Un promedio, ¿no? Para buscar en tablas si uno quiere tener mayor exactitud en los resultados. Buscar en tablas. Y eso fue también lo que hice solito hace rato, sin ustedes, ¿no? ¿Ya? Bueno. Eso está aquí. Ya fíjense en esta primera parte. Calculo la temperatura promedio de trabajo. La temperatura a la entrada va a ser 25 y a la salida es 80. El promedio es 52,5. ¿Ya? 52,5. Entonces me voy a las tablas del texto de Cengel, ¿no? De Cengel, y buscamos el calor específico del líquido y la densidad del líquido. Muchas veces, para simplificar la densidad, en algunos casos se puede suponer 1000. Pero ya que tenemos datos de tablas, mejor que lo tomemos de tablas, ¿no? Y las tablas están aquí. Ya también abrí solito el texto y está aquí. No, miren, está entre 50 y 55 al medio, 52,5. Entonces, tomé un promedio de la densidad, miren, ¿no? 988,1 y 985,2 y obtuve una densidad de 986,65. Esa es la densidad promedio del agua. Y el calor específico igual. Aquí está, fíjense, calor específico dice en esta parte, ¿no? Entre 50 y 55, aquí está, 4.181, el bajo y el alto 4.183, el promedio 4.182. 4.182, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, si quieren, podemos hacer, lo puedo borrar todo esto, ¿ya? Y lo podemos volver a hacer desde aquí.
Empezando con el balance de energía y el balance de materia, ¿sí? Balance de energía y balance de materia. Ingeniero, perdón que lo corte. Como cuando se cortó la reunión, siguió grabando, sería un poquito pesado el video. ¿Será que lo podemos reiniciar desde este punto ya que vamos a empezar el ejercicio? Ah, ¿no estoy grabando? No, está grabando, pero desde el principio, entonces serían como 40 minutos de video en blanco. Por eso sugería si podemos empezarla de cero para que no sea tan pesado. ¿Será que cuando se corta el video se sigue grabando? No creo. Yo creo que se corta también. ¿O qué Salí piensas? grabándola. Ah, ya. Bueno, a ver, entonces... bueno, porque permanecían ustedes, ¿no? Sí, está bien. Ya. Bueno, entonces lo cortamos. ¿Para qué? Para que lo único para que ustedes puedan ver qué video es el malo y simplemente no lo vean y vean este que ya va a estar completo, ¿no? Ya. Supongo que salen en archivos diferentes, ¿no? A ver, vamos a iniciar de nuevo entonces. Ya. Pensé que cuando el hospedador se salía se detenía la grabación. Pero bueno, pensé mal entonces. Ya, bueno, a ver, espero que este sea un nuevo archivo entonces, ¿no? Ya, bueno, entonces vamos a borrarlo, esto les decía, para volver a explicarlo desde un principio. O algo más rápido, ¿no? Así nos vamos a cansar. Entonces, algo más rápido con esto. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con el balance de los materiales. Y esto al final resulta en algo sencillito, algo trivial, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Bueno, entonces hay que escoger bien los colores. Entonces, fíjense, tenemos una sola corriente de entrada menos una sola corriente a la salida. Una entrada menos una salida, ¿no? Y esto tiene que ser igual a la variación del contenido, ¿no? Pero si nos fijamos un poco en el ejercicio, aquí el volumen es constante, ¿no? El volumen del tanque es constante, por lo tanto esta masa es constante también. Y la derivada de una constante es igual a 0, ¿no? Es igual a 0. Entonces, esa derivada, la derivada de una constante es igual a 0. Conclusión, el flujo másico a la entrada es igual al flujo máximo. Y como se trata de agua con una densidad muy parecida, claro, va a haber una pequeña diferencia en las densidades, ¿no? Debido a la variación de la temperatura. Entonces podemos suponer que las densidades son las mismas. Entonces, ¿qué va a significar esto? Que el caudal a la entrada va a ser igual al caudal a la salida. ¿Ya? Ahí está. Eso es el balance de materiales, ¿no? Todo lo que entra igual a lo que sale, no hay acumulación, por eso es que la derivada se hace 0. ¿Ya?
vamos con el balance de energía. El balance de energía me dice, ¿no?, que tengo que tomar en cuenta toda la energía en la corriente de entrada. Ahí está, ¿no? En función al flujo. Por eso ponemos el puntito, ¿no? Toda la energía total en la corriente de salida, en el tiempo, ¿no? Más el calor entregado por el calefactor eléctrico, menos el calor perdido, ¿no? Y más la presencia de algún trabajo, que en este caso el trabajo ya sabemos que va a salir 0. ¿Por qué? Porque ese agitador, este agitador que ven aquí, ¿no?, es un agitador que no aporta mucha energía, ese motor, ¿no? No aporta mucha energía y no vale la pena entonces considerar la energía de agitación. Porque en tamaño, esa energía de agitación es mucho más pequeñita que las otras formas de energía, mucho más pequeñita, entonces no vale la pena tomar en cuenta, ¿sí? No vale la pena tomar en cuenta el trabajo de agitación, ¿ya? No vale la pena. Todo va a valer 0. Y esto va a ser igual a la variación de la energía respecto al tiempo, ¿ya? La variación de la energía respecto al tiempo. ¿La energía de qué? Del agua dentro del tanque, ¿no? Del agua dentro del tanque. ¿Estamos? ¿Ya? Ahora miren, lo que vamos a ir analizando es las energías. Por ejemplo, la energía en la corriente de entrada es igual al flujo másico, que es uno solito, ¿no? Aquí está. Por el calor específico, por la temperatura de entrada, menos la temperatura de referencia. La energía a la salida. Lo mismo, un solo flujo másico, calor específico, temperatura a la salida menos la temperatura de referencia. ¿Qué queremos averiguar nosotros? La entrada menos la salida, ¿no? ¿Y eso a qué va a ser igual? El flujo másico es el mismo. Y tendríamos la temperatura de entrada menos la temperatura de la salida. Porque estos dos términos se van a anular. Son lo mismo. ¿Ya? Ahí está. También podemos anular aquí o analizar la energía del volumen de control, ¿no? Es decir, el líquido que está almacenado en el tanque. Sí, el líquido que está almacenado en el tanque, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual su energía? Su energía es igual a su energía interna, ¿sí o no? Porque se trata de un volumen encerrado, ¿no? O contenido en un recipiente. Y esto es igual a su masa por el calor específico menos la temperatura menos la temperatura de referencia. Si fuesen gases, habría que diferenciar, ¿no? Aquí en vez de usar C, tendríamos que utilizar CP y aquí CB, ¿no? Pero en los líquidos y en los sólidos, CP y CB son lo mismo. Entonces no vale la pena estar rompiéndose la cabeza tratando de diferenciar eso. Es un solo calor específico, ¿no? Muy parecido a la entalpía, ¿no? ¿Ya? Ahora, si derivamos esto, hay que derivar porque aquí tenemos la derivada, ¿no? Sería lo mismo que decir la derivada de la energía interna, ¿no? Aquí está. La masa es constante. El calor específico es constante. Esta es variable, ¿no? ¿Sí? Esta expresión cambia con el tiempo. Por lo tanto, se puede derivar. Y esta otra es una constante, ¿no? ¿Sí? La derivada de esto es C. Entonces simplemente tendríamos la derivada de lo que cambia en el tiempo.
Ahí está, ¿sí? Ahí tendríamos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarla entonces en el balance de energía. Vamos a reemplazar todo lo que tenemos en el balance de energía. Entonces aquí tendríamos el flujo de masa, calor específico, temperatura de entrada, menos la temperatura de salida. Más Q, menos, esto ya nos da una fórmula, 30, T menos 25. Pierde calor, entonces es negativo, ¿no? Porque pierde. Además, T va a estar entre 25 y 80, esta T, ¿no? Al principio el flujo de calor es cero porque está en el estado estacionario. Vamos a tener la pérdida de calor, ¿no? Va a ser cero. ¿Por qué? Porque vamos a tener 25 menos 25, 0 y no va a haber pérdida de calor al principio. Y también el flujo de calor es cero al principio. ¿Ya? ¿Y qué más? No hay esto, el trabajo vale cero y esto va a ser igual entonces a la masa del líquido dentro del tanque, calor específico de T de tiempo. ¿Ya? Estamos, ahora, miren, aquí podemos unir estos dos términos porque son parecidos, ¿no? ¿Sí o no? Nada más que uno dice, la temperatura es 25, si se dan cuenta, ¿no? Esta temperatura de entrada es 25. O si quieren, reemplacemos los números, ¿no? Ya, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a despejar esto. Y esta es nuestra ecuación diferencial, ¿no? Este es nuestro modelo, que nos va a explicar cómo va cambiando la temperatura de salida, ¿no? Del agua dentro desde el recipiente, ¿no? Desde el recipiente. Pero miren, todavía no hemos llegado a resolver ningún inciso. No hemos llegado a resolver ningún inciso, ¿ya? Tenemos que empezar entonces con el inciso A que me pide resolver, hallar la razón de la transferencia de calor, ¿no? ¿Sí? Hallar la razón de la transferencia de calor. ¿Cómo vamos a hacer eso? Suponiendo el estado estacionario, no hay otra, ¿no? ¿Sí? El estado estacionario. ¿Y qué sucede en el estado estacionario? Las derivadas son cero. Entonces, para hallar esto, tenemos que trabajar, ¿no? En el estado estacionario. ¿Y qué sucede ahí? Las derivadas son cero, cualquiera de ellas, o cualquiera que exista, ¿no? Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer esto, tendríamos simplemente esta expresión. Y m por c puede pasar a factorizar y multiplicar, se anula. Entonces, simplemente tendríamos esto, fíjense. Flujo másico por c, temperatura de entrada menos la temperatura de la salida, más el calor, menos 30 por T menos 25. Y si vale 0, entonces esto también vale 0. ¿Ya? ¿Sí o no? Y aquí despejamos Q. ¿Qué es lo que nos está preguntando el inciso A, no? ¿Ya? Sería igual entonces al flujo másico por C. Aquí fíjense, la temperatura de entrada la puedo reemplazar si quieren una vez 25 menos T. Y aquí tengo menos 30,
T menos 25. Y si lo invierto, esto va a ser más 30. 25 menos T. Estoy cambiando aquí el signo, ¿sí? Entonces, si en vez de colocar T menos 25. Entonces aquí podemos decir ya inciso A, ¿no? Entonces tendríamos... Ingeniero, perdón, ¿el flujo másico no pasa con negativo? No. A ver, claro que sí. Sí, tiene toda la razón. Claro, estamos aquí despejando, ¿no? Entonces, ya, estaríamos bien, pero en realidad todo esto sería negativo, ¿ya? Todo. Sí, aquí tiene toda la razón, claro que sí. Aquí lo vamos a borrar esto. No, está bien, si no hubiéramos estado con más problemas de los que ya tenemos. Menos, ¿no? Claro, porque si es igual a 0, todo esto pasa como negativo al otro lado y este también, ¿no? Pero este está negativo, pasaría como positivo. Entonces, al invertirlo me da lo mismo. Todo entonces estaría afectado del signo negativo, ¿ya? Todo estaría afectado del signo negativo. Ahora, el flujo de calor me tiene que salir positivo. ¿Cómo anulo el signo? Igual lo puedo cambiar. Lo puedo cambiar así, ¿no? Para anular ese signo que sale de la despejada, ¿no? Entonces sería igual al flujo másico aquí por C T menos 25, ¿sí? Ahí está, menos 30, o si quieren más 30, T menos 25. Ahí está. ¿No? Miren, aquí está con menos, ¿no? ¿Cómo lo convierto a más? Invirtiendo, en vez de 25 menos T, coloco T menos 25. ¿No? Igual acá menos, me quedaría menos 30, pero lo invertimos también T menos 25, entonces ya se queda absorbido el signo. Y aquí ya podemos factorizar, entonces sería flujo másico C más 30, T menos 25, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Más 30. ¿Está bien? Más 30. Bueno, la verdad que como estaba hace rato, estaba un tanto diferente. Yo lo estoy haciendo ahora un poquito diferente. Ya, listo. El flujo de masa es densidad por caudal, ¿no? Ahora vamos a reemplazar aquí. La densidad es 986,65. Y el caudal es 20 litros por minuto. Eso está aquí, ¿no? Sí, 20 litros por minuto. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué podemos borrar aquí. ¿Qué garabatos esto? Ya eso nomás. Después lo vamos a borrar esos garabatos, ¿ya? ¿Está bien? Entonces 20 litros por minuto. Entonces aquí vamos a anotar 20. ¿A qué queremos llevar? A metros cúbicos segundo. Entonces acuérdense de esta conversión, 60.000. Con eso vamos a llevar a metros cúbicos por segundo, ¿no? Vamos a llevar a metros cúbicos por segundo. ¿Estamos? Ya, ahí está. Eso es el flujo másico. El calor específico, 4.182. Esto más 30. ¿A qué temperatura llega? A 80, ¿no? Esto va a llegar a 80 en el estado estacionario. Vamos a tener 80 menos 25, ¿no? ¿Sí? 80 grados centígrados, 25. Y si revisan ustedes las unidades, todo tiene que ser coherente, ¿no? Ahí está. ¿Está bien? A ver, vamos a ver cuánto sale esto.
creo que está el resultado que me salió hace rato, creo. Vamos a ver si me sale lo mismo. A ver, acuérdense. Ya, a ver, de todas maneras lo voy a anotar a ver si sale lo mismo. ¿Ya? Ahí está, lo voy a anotar ahí, ¿ya? Y lo vamos a volver a calcular con ustedes. Entonces tenemos 986.65 por 20 entre 60, ¿no? 60.000 por 4.182, que es el calor específico. Nos da eso. Más 30. Por 80 menos 25 es 55. ¿Ya? Bueno. ¿Será que está bien? ¿No era 379.000? ¿O me equivoqué? A mí me sale 77.296,5. Ya no hay mucha diferencia en eso. No hay mucha diferencia, ¿ya? No hay mucha diferencia. Sí, creo que todo está correcto, ¿no? Densidad por caudal. Muy bien, 20 entre 60.000 por el calor específico. Ya, no, está bien. Este sería entonces, ¿sí? La verdad que lo borré, no me acuerdo si ese era el último resultado, ¿no? Ya. A ver, espero que esté bien todo esto. Entonces, el resultado sería este valor, ¿ya? Si todo está bien, ¿no? A veces uno se equivoca en cositas. Pero ya que lo verificó ahí su compañera, está bien. ¿Ya? Listo, entonces este va a ser el calor, ¿no? Todo me va a salir en vatios. ¿De acuerdo? Ingeniero, el calor específico está en joules sobre kilogramos Kelvin y las temperaturas que estamos manejando están en centígrados. ¿Será que es por eso? No hay problema con eso. ¿Ya? De que usted coloque en centígrado o en Kelvin es equivalente, porque estamos hablando de diferencias. ¿Ya? No hay problema. ¿Ya? No hay problema con eso. ¿Sí? Gracias, va a disculpar. No, tranquilo, no se preocupe. ¿Ya? Yo sé que en todo momento estoy mezclando grado centígrado con Kelvin, pero al final es lo mismo, porque en este tipo de cálculos siempre se trabaja con diferencias. Entonces, por ejemplo, las mismas temperaturas en Kelvin o en grados centígrados, la diferencia siempre es la misma nomás. Es la misma, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? A ver, lo voy a anotar aquí para que hacerles recuerdo, porque siempre es así. Porque en este tipo de cálculos siempre se trabaja con diferencias, siempre. Nunca con temperaturas únicas, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, imagínense, solo para aclarar, supongo que yo tengo una temperatura T1 que es 0 grados centígrados. ¿Esto a cuánto equivale en Kelvin? A 273,15. Y tengo una temperatura de 2, digamos 100, que es la de ebullición. Esto me da 373,15 Kelvin, se lo convierte. Ahora, si hablamos de delta, digamos mayor menos menor, si lo calculo en grados centígrados me da 100 menos 0, me va a salir 100. Y si lo trabajo en Kelvin voy a obtener 373,15 menos 273,15. Y esta diferencia también me va a dar 100, o sea que es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. ¿De acuerdo? Ya sea en Kelvin o en centígrados, los deltas son siempre los mismos. Entonces yo tengo aquí
¿no? Yo tengo, por decirles, julios, kilogramos, Kelvin, ¿no? Y aquí arriba tengo grados centígrados, entonces esto con esto se puede simplificar sin ningún problema. ¿Ya? ¿De acuerdo? No es que vayan a estar pensando que estos grados centígrados, ¿no? Que me da aquí, por ejemplo, lo tengo que llevar a Kelvin, de que se puede, pero va a ser un trabajo en vano, porque al final me va a dar lo mismo, porque al final voy a tener que trabajar con diferencia. ¿Ya? Voy a tener que trabajar con diferencia. Ya. Entonces parece que este cálculo está correcto. ¿Ya? Yo juraba que era ese mi último resultado que había calculado, pero creo que había más cosas, ¿no? ¿Ya? Ya, listo. Pero se nota, jóvenes, cuando no está bien algo. Se nota. Ahorita no lo podemos notar todavía, pero vamos a ver, ¿ya? Entonces, miren, esta sería la respuesta del inciso A, ¿ya? Esta sería entonces la razón de la transferencia de calor que nos pide la primera parte, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahí está. Este sería entonces el resultado de la primera parte, ¿ya? Vamos con el inciso B, a ver qué nos dice. El inciso B está aquí. Ajá, acá nos pide la variación de la temperatura a la salida del tanque, ¿no? ¿Sí? Cuando el calefactor se enciende. Entonces, lo que les decía es lo siguiente. Si el calefactor está apagado, ¿no? Si este calefactor está apagado, entonces la temperatura del agua dentro del tanque al inicio va a ser 25, a la entrada va a ser 25 y obviamente a la salida va a ser 25. El agua simplemente va a estar fluyendo libremente dentro del tanque desde la entrada a la salida y no va a tener ningún otro efecto. Pero una vez que se enciende el calefactor, la temperatura del agua en el tanque va a ir subiendo de a poquito. Va a ir subiendo de a poquito, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar a 80. Cuando llega a 80 ya el calefactor no le da para que siga subiendo la temperatura, entonces queda en 80 y llegamos de nuevo a una situación de estado estable. Antes de encender el calefactor estábamos en estado estacionario o estable. Nada cambiaba con el tiempo, todo estaba en 25. Desde que encendemos el calefactor, el proceso ya no es estable o estacionario, ya es dinámico. ¿Por qué? Porque la temperatura en el tanque y a la salida van a ir cambiando en el tiempo, entonces es estacionario. Pero una vez que se llegue a 80 grados centígrados, entonces de nuevo volvemos a llegar a una nueva situación de equilibrio en donde tenemos un nuevo estado estable. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver cómo es el comportamiento de la temperatura de la salida. ¿Están ahí? ¿Todo bien? Ya. Este entonces va a ser nuestro inciso B. ¿Ya? Miren, hasta el momento, ¿qué ecuación teníamos? Teníamos esta ecuación, ¿no? Aquí está. Esta de aquí. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? La vamos a copiar, ¿ya? Aquí está, estoy hablando de esta ecuación. Qué raro, no me deja seleccionar. Esta es nuestra ecuación en general, ¿no? ¿Ya? Así quedó, ¿verdad? Bueno, aquí no lo anotamos, pero debimos ya dejarlo anotadito. ¿Cuánto es el flujo másico, no? Sí, la densidad, a ver, de una vez
anotémoslo para no estar escribiendo a cada rato. 986,65. 986,65 por 20 entre 60.000. Esto nos va a dar kilos por segundo, ¿no? ¿Ya? Miren, la densidad es kilogramos, metros cúbicos y el caudal es metros cúbicos segundos. Al pasarlo por 60.000, ¿no? ¿Ya? Entonces nos va a dar kilos por segundo. ¿Para que alguien lo vaya calculando eso, por favor? El volumen igual, ¿no? Mejor dicho, la masa del contenido es 100 litros. Entonces sería densidad por volumen. 100 por 0,9865. Y esto nos va a dar 98,665 kilos. ¿Cuánto sale el primero? ¿Alguien calculó? Sale 0,3288. 89 redondeando. 32,89. Sí, redondeando. Ya está bien, kilos por segundo. ¿Ya? Y esos 100 litros más o menos son 98,65 kilos directamente. ¿Ya? El calor específico no hay problema. Ya. Entonces, tenemos aquí. Vamos a combinar para simplificarla, ¿no? Entonces vamos a tener esto. Ya. Vamos a reemplazar. Miren, aquí vamos a tener 0, esto se simplifica acá, ¿no? 0,3289 entre 98,665. Aquí voy a tener 25 menos T. Más el calor, ¿no? El calor ya lo obtuvimos hace ratito. 77,294.15. Abajo tenemos la masa 98,665 por el calor específico, 4.182, ¿no? ¿Sí? Menos 30. Aquí lo podemos invertir con el único fin de poder sumar, ¿no? Podemos hacer más y aquí colocar 25 menos T. ¿Ya? Bueno, vamos a combinar porque podemos factorizar esto porque tiene el mismo factor, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, miren, tengo... Bueno, esto de una vez lo puedo también, ¿no? Lo he dividido entre 98,665 entre 4.187. Nos da 0,187. Lo voy a anotar aquí. 0,187, 0,1871. Lo voy a anotar aquí. 0,1871. Me da esto. Y el otro. 0,3289 entre 98,665. ¿No? Ahí está. Más 30, ¿no? Nos da... no, me olvidó. Aquí le falta también dividir, ¿no? Sí, cuidado. Esto está todavía... Si no, vamos a estar mal. 30 entre la masa por el calor específico. Fíjense, ¿no? También tiene que ser entre esta cantidad. ¿Ya? Por 4.187. Y ahora sí.
Bueno, no sé si saldrá así. ¿Ya? A ver. Hay que sumarlo por separado, ¿no? Lo que estoy haciendo, jóvenes, ahorita es sumar esto con esto, porque es lo mismo. Tienen el mismo factor común, ¿ya? Y cualquier número puede salir en realidad, ¿no? No hay que estar pensando que siempre tiene que salir algún número bonito. Ya. Ahí está, entonces fíjense lo que nos sale. Nos va a salir esto, ¿ya? 0,00. Ya con la confiable. 25 menos t. Más 0,18, 71. ¿Ya? ¿Listo? Y esto también hay que desarrollarlo, lastimosamente, ¿sí? Hay que desarrollar ahí el producto. Entonces, este por 25 me sale 0,08515 más 0,18, ¿no? 71 menos 0,003406 por t. Una vez que hemos hecho ya esta parte, ya podemos separar las variables, ¿no? ¿Sí? Ya podemos separar las variables y resolver la integral. Ya. Entonces, integrando esta parte, jóvenes, tendríamos menos
entonces tenemos que terminar de resolver esto y despejar t. ¿De acuerdo? Empleando exponenciales, ¿no? Miren, en plano exponenciales vamos a tener esto aquí. Y aquí abajo tenemos un número nomás, ¿no? 0,27, etcétera, ¿no? 0,27 menos 0,00 por 25. Nos da 0,1871 aquí abajo. Ahí está, ¿no? Y esto va a ser igual a e elevado a la menos 0.003406 por... ¿No? Despejamos la temperatura aquí. A ver, vamos por partes si quieren. Podemos multiplicar todo por menos 1, ¿no? Esto me saldría menos, más y este menos. Y finalmente dejamos t. Todo esto dividido entre 0,0034, ¿no? Esto tiene, hay que dividirlo, ¿verdad? A ver, dividamos, ¿no? Lo que se puede. Ya, y esto me da 80 aquí por 79. 79,93. A ver, vamos a anotarlo tal como me sale. Menos. Ahora esta otra parte, ¿no? $54.90. Y esta sería mi solución. No podemos simplificarlo más, ¿no? Y esta sería la solución, ¿de acuerdo? Ahora hay que comprobarlo. No es así nomás. Hay que comprobarlo que efectivamente esta es la solución correcta. ¿Ya? ¿Cómo? Comprobando al inicio y al final. Miren, ¿no? Primero, si el tiempo es 0, entonces
Ya lo llamé al ingeniero y dijo que esperemos un rato que ahorita vuelve. Ya, bueno, a ver, estaba yo explicando, ¿no? Y bueno, todo falla acá. ¿Desde dónde hasta dónde llegamos? ¿Alguien me puede decir? Vamos a hacer con tiempo cero, creo. Ah, ya, esto de acá. Ya. Bueno, una vez que obtuvimos la solución, creo que no estoy compartiendo pantalla. Sí, se sale esto. Entonces, les decía que habíamos obtenido esta solución, ¿no? Que también les seguro que si hubiéramos tomado todos los decimales y no hubiéramos redondeado, este 79,93 hubiera sido 80 y este 54,93 a lo mejor hubiera sido 55. Claro que sí, ¿no? ¿Ya? Y para comprobar la validez de esto, lo que se hace es reemplazar al inicio y al final. Cuando el tiempo es cero. Cuando el tiempo es cero, fíjense, aquí tengo 0,034 por 0, 0, e a la 0 es 1, y tengo 79,93 menos 54,93 me da 25, que esa es la temperatura inicial. Y al final, después de mucho tiempo, tenemos que reemplazar infinito, aquí. E a la menos infinito sería esto, y e a la menos infinito es 0. Entonces, 54,93 por 0 es 0, y me sobraría simplemente 79,93, que si no hubiéramos redondeado, hubiéramos obtenido un valor de 80, ¿no? Porque 79,93 le falta 7 centésimas nomás para llegar a 80. Entonces, así comprobamos de que todo está bien, ¿ya? ¿De acuerdo? Esa es la respuesta entonces del inciso B. ¿Ya? ¿Qué nos pide el inciso C? Graficar, dice, ¿no? ¿Sí? Graficar. La gráfica la podemos hacer rápidamente también. Este sería entonces el inciso C. Y tendríamos que tener un eje de coordenadas aquí para hacer la gráfica, ¿no? ¿Sí? Un eje de coordenadas, ¿de acuerdo? En donde tendríamos aquí la temperatura y aquí el tiempo. Quizás sea prudente alargarlo un poco más este eje vertical, horizontal mejor. ¿Ya? Y tener un mayor espacio, ¿no? Para dibujar.
¿Está bien? Entonces aquí vamos a tener el tiempo. ¿Sí? Podemos también graficar la temperatura al inicio con otro color, que es 25. Digamos que 25 está por aquí. Y digamos que 80 está más arriba, obviamente, ¿no? Digamos que está por aquí, aproximadamente, ¿ya? Ahí está. Entonces, esto aquí sería 25. Y aquí tendríamos 80. ¿Ya? Y si quieren, podríamos establecer el principio en este lugar. Aquí vamos a decir que esto es tiempo cero. Entonces, nuestra gráfica la vamos a dibujar con color amarillo, ¿ya? Entonces, fíjense, antes de encender el calefactor, la temperatura era 25. No cambiaba, ¿no? Era 25. Después de encender el calefactor, ¿qué pasó? Que la temperatura empezó a subir, ¿no? Empezó a subir la temperatura. Y aquí ya llegó casi 80 y empezó a subir hasta prácticamente hacerse constante, ¿no? ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, esta es nuestra figura, ¿no? Esto es la temperatura en función al tiempo, que como les dije, seguramente redondeando era así, lo más probable. Ahí está. Eso se puede graficar, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? También lo podemos graficar en Excel si quieren para más o menos tener una idea de en qué tiempo se estabiliza, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿En qué tiempo se estabiliza? Para tener una mejor idea. Y esa sería la gráfica. Para el inciso C. Para el inciso D, ¿qué pide? Si una vez dice el agua de la salida llegó a 80, aquí no. Fíjense, llegó a 80, digamos que por aquí ya se estabiliza. Esta es la zona dinámica. Y de aquí hasta más por acá es la zona estacionaria. Ya no cambia nada. Ahora dice que ahora disminuimos el flujo de calor en un 15%, ¿no? Baja el flujo de calor en 15%. Entonces, ¿cuánto va a ser el calor? Lo vamos a notar aquí, para el último inciso. ¿Ya? Inciso D, ¿no? Entonces, el nuevo flujo de calor, ¿cuánto sería? Sería 0,85 por el flujo de calor anterior que nos dio 77.000. Aquí está, ¿no? 77.294,15. Ahí está, bajo este nivel, ¿no? ¿Cuánto sería entonces este nuevo calor? ¿Lo calculamos? Ahí está, ¿sí? Esa es nuestra nueva cantidad de calor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? Que no sé si seguirá en memoria, pero a ver, vamos a ver si sigue. Para llevarlo. Aquí está, siguió. Entonces, trabajar con esta misma. Con esa misma vamos a trabajar, ¿no?
Ahí está, entonces no se olviden que esto se cancela con esto, ¿no? Y aquí de una vez, ¿no? Tendríamos una nueva ecuación diferencial. Tendríamos esto. El flujo de masa era, eso lo podemos copiar de 0.3289, 98,665, ¿no? 0.3289, 98,665. 25 menos T. Esta es la temperatura de entrada. Más la nueva cantidad de calor, 65.700. Y esto es 98,665. Hola. Estoy en clase. Sí, estoy en clase. Ya. Me espera nomás, ¿ya? Ya, por 4.187, ¿no? O 182, perdón. Menos 30 entre todo esto. Y si dan cuenta, esta primera parte es la misma anterior. ¿Sí? Nos va a salir 0,003406. Y más lo que nos resulte aquí en este lugar, ¿no? 65.700 entre 98,665. Bueno, entonces ya separamos variables de nuevo. Todo esto es un trabajo con paciencia y no olvidarse de detalles o no dejar pasar detalles por alto, ¿no? Ahora la temperatura inicial es 80. ¿No? Es 80, llegó a 80. Y ahora tenemos que ver hasta dónde llega, hasta la temperatura final. Acuérdense, ¿no? Porque el estado final, ¿no? Llegó a 80, esto es 80 grados centígrados, no es 25 ahora. ¿Ya? Y según esto tendría que bajar ahora la temperatura. Tendría que bajar, ¿no?
Y abajo hay que reemplazar, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Los signos, de nuevo, con paciencia nomás, menos, más, más, ¿no? Ahí está, entonces me daría 0,24, ya. Entonces tendríamos aquí lo siguiente. Bueno, así está, ¿no? Creo que todo está bien aquí. Ya, parece que esta es la respuesta, pero lo vamos a comprobar ahorita. ¿Ya? Haciendo lo mismo. Si el tiempo es 0, entonces vamos a tener la temperatura al inicio. Y tendríamos, fíjense, esto es T, ¿no? No T de tiempo, no T de temperatura. Mejor si lo borramos. Entonces hay que reemplazar ahí en esta expresión, ¿no?
el valor de 0. E a la 0 es 1. Entonces vamos a tener 71.75 más 8.25, vamos a tener 80. Entonces, cumple. Al inicio estamos con 80. Y después de mucho tiempo, si el tiempo tiende a infinito, ¿no? Entonces la temperatura al final, ¿a cuánto bajaría? Y ahora menos infinito 0. Por 8.25, 0. Entonces tendería a 71,25. Ahí está. Baja la temperatura, ¿no? Entonces ahí se puede evidenciar, jóvenes, que se cumple lo que estamos diciendo, ¿no? Ya está bien, más bien salió, no hubo problema. Ahí está. Entonces, ¿cómo sería? No pide graficar, ¿no? Pero ya bajaría a 71.25. Podríamos suponer que esa nueva temperatura, ¿no? Entonces más o menos sería algo así. Coma 75, ¿no es, ingeniero? Sí. Está bien. Ya. Lo arreglamos ahorita. Claro que sí, porque eso está aquí, ¿no? Ya. Y bueno, estábamos 80. Ya había llegado al estado estacionario en ese valor. Vamos a suponer que aquí es 80. Había llegado a ese valor. Y vamos a empezar que el nuevo conteo empieza por aquí. ¿Ya? ¿Y cómo era antes? Antes ya estaba en 80. Y vamos a suponer que 71,75 está más abajo, desde luego. Aquí, digamos, ¿no? Por aquí. Las gráficas no están a escala, obviamente, ¿no? No están a escala. ¿No? Y antes estaba en 80, entonces estaba viniendo por acá. Estaba en 80. Y de ahí tiene que bajar, ¿no? Tiene que bajar hasta 71,75, ¿no? Entonces de aquí en adelante ya de nuevo se hace constante, ¿no? Ahí está, vuelve a bajar. Entonces este pedacito de aquí es esta ecuación. Ahí está, ¿ya? Y baja exponencialmente, no es una línea recta, ¿no? Tiene la forma de una exponencial. A ver, ¿qué hora son? Son las... Ya nos hemos pasado 10 minutos. Va a disculpar. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí, jóvenes, sobre esto? Ingeniero, para ahorrar tiempo, ¿será que la ecuación diferencial la podemos usar con Solve directamente en el momento del examen? A ver, claro que sí, pero creo que igual no va a poder, va a tener que igual manipular bastante. ¿Ya? Puede, obviamente, pero creo que igual va a tener que manipular. Haga la prueba. Aunque claro, la Texas es el resolvedor de ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Sí? Tendría que usted aprender a manejarlo. También tiene, obvio, no hay problema, ¿ya? Y quizás así también se eviten estos tantos líos de manipular los signos, los números, mucho cálculo, que multiplicación, división, exponenciación. Entonces, sería válido. Por mí no habría problema, ¿ya? ¿Está bien? Gracias, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, sobre esto? Ya, ahí lo vamos a dejar entonces.
Ya, otra cosita, jóvenes, antes de que se vayan. Estas pizarras que estoy haciendo en PowerPoint, al final resultan más nítidas, ¿no?, que las otras. Lo que he notado es que cuando la cuelgo, pongo las pizarras en Classroom y ustedes quieren verlos online, no se pueden ver. Lo mejor entonces, una vez que estén colocadas, cuando ya lo termine de colocar todo, yo les aconsejo, jóvenes, de que lo bajen, lo descarguen. Además, no es muy pesado. No es muy pesado, ¿no? Los videos, eso sí ya sería un suicidio, ¿no? Querer bajar todos los videos, porque son muchos gigas, ¿no? ¿Ya? Pero los pizarrones estos que están en PowerPoint, bájenlos, ¿ya? Y es mejor visualizarlo con Microsoft PowerPoint, ¿no? Con las aplicaciones de Google no se va a poder porque no interpreta bien los archivos PowerPoint de Microsoft. Entonces, si quieren verlos bien, tienen que bajarlos nomás. Tienen que bajarlos. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Vamos a detener la grabación porque esto ya no es muy importante. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Bueno, jóvenes, van a disculpar tantas interrupciones. Parece que se está haciendo una mala costumbre, ¿eso no? ¿Ya? Ya, listos, jóvenes. Si no hay dudas, no hay consultas, pueden retirarse. Tengan buenas noches. Nos vemos la otra semana, el día lunes justamente. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Cuídese. Ya, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. ¿Ya? Ya, chao. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Chao. Chao, chao.